Muchas gracias, Federico. Es un placer para mí poder presentarles nuestras tecnologías y contarles sobre la implementación exitosa de una planta en Chile, en el país vecino. La presentación es sobre cómo duplicar la capacidad de la planta de tratamiento de efluentes y mejorar la eficiencia del proceso de tratamiento con lodos granulares activados. La planta es la de Buin Maipo, implementada para aguas andinas, y hace una hora aproximadamente se hizo una presentación sobre la economía circular. Y también la persona que dio esta charla fue instrumental en la implementación de esta nueva tecnología para aguas andinas en Chile. La planta que había que actualizar es la de Buin Maipo, como dijimos. Podemos observar aquí una foto aérea de la planta, formada por 4 reactores secuenciales en lote, cerca de Santiago, de la capital. La planta fue diseñada originalmente para 63.600 personas y dado el aumento del desarrollo, digamos, el incremento poblacional en la comunidad, hubo que ampliarla a más del doble, o casi el doble, 90% en cuanto a su capacidad. Cuando observamos la planta, es una planta de aguas residuales municipales con una concentración de DQO de casi 600 miligramos por litro y la DBO de 270 por litro, amoníaco alrededor de 60 miligramos por litro y fósforo total 11. Cabe destacar que para esta planta en particular, Aguas Andinas tenía requisitos más estrictos que el resto de Chile. Y el nitrógeno total, como pueden observar aquí, tenía que ser inferior a 10 miligramos por litro. La DBO, 35 y TSS, 35 miligramos por litro. Como dije, la planta tenía 4 reactores en lotes secuenciales y como ingenieros queríamos lograr una mejora del 50%. Siempre está la opción de colocar 2 tanques adicionales similares a los existentes y lograr ese aumento de capacidad del 50%. Participamos en una licitación pública. Propusimos 2 opciones. Una consistía en utilizar el abordaje tradicional, construyendo 2 tanques más. Y luego la segunda opción era incluir nuestra tecnología de lodos granulares activados, que nos permitió dejar 4 tanques solamente y luego ampliar la planta sin agregar tanques adicionales. La tecnología es muy sencilla. Utilizamos un hidrociclón, como pueden observar aquí, que se utiliza para generar fuerzas centrífugas elevadas y separar los lodos. En tanto, las partículas más pesadas van al fondo y la fracción más liviana sale por la parte superior. En la planta insertamos en la parte del lodo activado proveniente del SBR, pasa por nuestros hidrociclones y separamos los fangos y las partículas más pesadas, los gránulos, pasan al tanque de aireación y el lodo se manda al digestor. El beneficio para la planta es que el proyecto sí se redujo en un 20% en cuanto a la inversión, pero cuando vemos el costo del tratamiento biológico, se redujo en casi un 50% en realidad. Esa es la reducción en el costo de capital para el tratamiento biológico. En cuanto al diseño esquemático, tomamos el lodo activado, el residual, lo pasamos por una criba
Lo sometimos a presión porque se necesitaba una cierta presión en el hidrociclón. El hidrociclón hace la separación de los lodos, las partículas más pesadas vuelven al SBR y la fracción más liviana se envía al espesador. Este es un esquema sencillo de reproducción del proceso. Aquí lo vemos, digamos, como un plano donde vemos la bomba, la parte de los hidrociclones y luego la devolución al SBR. Cada, digamos, uno de estos patines tenía una capacidad de 70 metros cúbicos por hora y implicó 40 hidrociclones cada uno. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, cambiamos el tiempo de ciclo. Si la planta original tenía un periodo de 4,8 horas para la realización de todo el ciclo con 168 minutos para el proceso de aireación y 60 minutos para la sedimentación, así como 60 minutos de decantación, dado que estábamos utilizando un lodo más eficiente, pudimos acortar el periodo de aireación a 144 minutos aproximadamente y también se redujo de manera muy significativa la sedimentación de 60 a 18 minutos y también el tiempo de decantación de 60 a 54 minutos. En términos generales se logró un ahorro, digamos, una reducción a 3,6 horas en los ciclos, lo que permitió incrementar la capacidad. En cuanto a la calidad del efluente, el efluente tenía una concentración de BDO de 4,5, nitrógeno total menos de 3 miligramos por litro, fósforo total menos de 3, lo cual es muy bueno para este tipo de sistemas, considerando que no se utilizan clarificadores. Cabe destacar, estas son las cámaras de contacto y tomamos muestras para medir la turbidez en el afluente y fue menos de 1 NPU. También mejoramos la decantabilidad del lodo decantado, por ejemplo, en el espesador. En la opción original, el sobrenadante se enviaba a la planta porque tenía mucha turbidez, pero gracias a la mejora en la calidad, lo enviamos directamente a la cámara de contacto. Con esta tecnología, aumentamos la capacidad en un 50%. Esto era específico para este lugar en particular. Podríamos haberlo incrementado más, digamos, la capacidad, si modificáramos el sistema de decantación. Estábamos limitados en esta planta por el sistema de decantación que ya existía. En otras plantas, como por ejemplo las que utilizan los sistemas flow-through, se puede lograr un aumento de 200, 300%, si la parte hidráulica lo permite, por supuesto. Pero en cuanto a los tanques, podríamos tener un tanque y mejorar la capacidad en un 200%. Otra tecnología que queríamos presentarles en el día de hoy y que estamos implementando en áreas donde la energía es muy costosa, especialmente, por ejemplo, en el Caribe o en comunidades más pequeñas, es el sistema MABR por sus siglas en inglés. Es un reactor de membrana, es una tecnología nueva que utiliza un sistema de aireación con mucha eficiencia energética. Si vemos la evaluación de este sistema de aireación, podemos ver que el sistema MABR utiliza solamente una fracción de la energía necesaria o requerida por los aireadores de circuito, lo que hace que la tecnología resulte muy atractiva para lograr ahorros en materia de energía. La tecnología implica el uso de una membrana especial, muy diferente de del bioreactor de membrana, digamos, tradicional. El tradicional, el agua pasa por la membrana y los sólidos se retienen de un lado y el agua limpia se transporta del otro lado. En tanto, en este tipo de reactor, MABR, la membrana es diferente porque
solamente pasa el oxígeno a través de la membrana. La membrana funciona más como si fuera un pulmón humano y el aire se difunde dentro del agua y no va a permitir que el agua pase, digamos, hacia atrás a través de la membrana. La tecnología resulta muy, digamos, eficiente para la remoción de nitrógeno total y también para lo que tiene que ver con fósforo total, DBO y DQO. Como comentaba antes, la tecnología ofrece una calidad de fluente muy buena. La DBO es menos de 10, el nitrógeno total es menos de 10. También tenemos plantas en Barbados, por ejemplo, donde el nitrógeno total es menos de 5 miligramos por litro y el fósforo total puede llegar a menos de 1 miligramo por litro si se utiliza en combinación con la precipitación química del fósforo y también la remoción biológica. La tecnología es muy eficiente desde el punto de vista energético, muy fácil de utilizar y reduce el costo de operación y mantenimiento en casi un 50% para toda la planta. La tecnología puede implementarse en módulos y no tiene que ser una gran planta desde un comienzo. Aquí pueden ver un módulo con las membranas. Brindamos una garantía a 15 años, de manera tal que estamos muy contentos con las plantas existentes que ya tenemos en funcionamiento. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema con las plantas que ya están funcionando. En cuanto a cómo implementar, bueno, estos son sistemas containerizados que se utilizan para comunidades remotas o donde el tiempo de construcción debe reducirse. Nosotros proveemos estos contenedores donde tienen todo el equipamiento, todo el cableado, todas las tuberías. Son sistemas del tipo plug and play, o sea, enchufar y utilizar. Y reducen el tiempo de construcción a menos de un mes aproximadamente. En cuanto a la capacidad, pueden ver aquí el más pequeño es el Aspiral S1, que brinda la posibilidad de tratar hasta 50 metros cúbicos por día. Y llegamos al Aspiral L15, que llega a tratar hasta 300 metros cúbicos por día. Se trata de contenedores de 20 pies, el más pequeño, y el más grande tiene aproximadamente unos 40 pies. Esta tecnología es muy buena para plantas nuevas. Por ejemplo, en Jamaica estamos trabajando en plantas con estas membranas en tanques de concreto y también tenemos Subre. Es muy bueno para, digamos, la actualización o modernización de plantas ya existentes de lodos activados, donde podemos reducir el tanque, aumentar la capacidad de la planta existente en un 40%. Esto genera un efluente muy superior. El efluente se puede reutilizar para distintos fines, incluyendo fines industriales, y también brindar un tratamiento adicional que va a hacer que las aguas residuales del efluente sea apta para usos industriales. Esto es agua de alta pureza. Como mencioné, eliminamos el nitrógeno y también hacemos una remoción biológica del fósforo. La tecnología, dado que estamos utilizando mucha menos energía, la idea es brindar paneles solares para que toda la planta no necesite ningún tipo de energía de la red. Digamos, brindamos los paneles solares y las baterías, así que le podemos brindar energía a la planta 24 horas al día. Para las nuevas plantas, estas plantas nuevas se pueden diseñar para que tengan tanques de aeración de 4,6 a 6 metros de profundidad, para, digamos así, reducir la superficie que utilizan. Esto es comparable con el MBR, que es un bioreactor de membrana, y es más pequeña que una planta de lodos activados tradicional. Les puedo dar un ejemplo ahora de una planta de la Argentina de 2018
Les puedo ofrecer más información acerca de esta producción de 10 metros cúbicos por hora y de otros proyectos que también estamos haciendo. Otras áreas de las que vamos a hablar tienen que ver con el uso del biogás. Todos están pensando en la economía circular y cómo reciclar, reutilizar algunas efluentes de aguas residuales. Y una manera es generar energía a partir del biogás. Con eso, nosotros tenemos experiencia con residuos a energía, la producción de energía a partir de los residuos y ese tipo de plantas. Y estamos viendo estos digestores anaeróbicos para generar biogás y luego producir energía. Este tipo de sistemas son muy buenos para la industria láctea, para las cerveceras. Esa es un área en la que estamos enfocados. También en la industria pesquera, la de pulpa y papel, industria papelera, y también para los productores de frutas confitadas. La tecnología que se utiliza aquí incluye estos digestores que son muy buenos para la concentración de QO de más de 15 por litro. Aquí estamos hablando de un lodo granular. Este es aeróbico. Esta tecnología utiliza el lodo activo anaerobio. Se producen gránulos, pero no hay aire. Este proceso, por lo tanto, es totalmente anaeróbico. Aquí pueden ver que aquí podemos ver el DQO y luego el biogás se utiliza en cualquier tipo de turbina para calentar o para generar energía. Tenemos estudios de casos. Hay muchos casos en Europa. Por ejemplo, los hemos utilizado en el caso de mataderos, de frigoríficos. Y aquí tengo un caso muy cercano a ustedes porque está en Ecuador. Esto lo hicimos para el grupo Eurofish, para el procesamiento de pescado. Aquí implementamos la tecnología de digestores y redujimos el costo del tratamiento de efluentes en un 50% y también redujimos el consumo de energía en un 40%. Todo esto fue muy bueno en términos de operación y mantenimiento y ellos están muy conformes con la tecnología y con el funcionamiento actual de la planta. Con esto creo haber terminado mi presentación. Aquí pueden encontrar mi email en caso que quieran pedirme información adicional acerca de estas tecnologías. Y ahora estoy aquí disponible para responder las preguntas que quieran formular. Marius, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, pasando a la primera pregunta, ¿cuáles son los tiempos de construcción al usar S-Select en comparación con los sistemas tradicionales? Es una excelente pregunta. Para el proyecto que implementamos en Aguas Andinas en Santiago, la construcción se redujo de un periodo de 2 años a unos 6 meses. Estamos hablando de una reducción así, más o menos de 2 años a 6 meses. ¿Y cuánto estamos avanzando en el proyecto? Firmamos el contrato a mediados de junio y para fines de septiembre todo el equipamiento había sido entregado en Santiago y estaba listo para ser instalado. Así que llevó 3 meses, julio, agosto, septiembre, enviar todo el equipamiento a Chile. Calculamos entonces que el tiempo de construcción se reduce en un 75% comparado con el plazo original. Bueno, gracias. La segunda pregunta, ¿se puede utilizar la tecnología S-Select en otras plantas de tratamiento de aguas residuales distintas de las SBR?
Oh, yeah, definitely. Absolutamente. En realidad, este fue nuestra primera planta SBR. Todas las plantas que tenemos en funcionamiento en Europa y Asia son para lodos activados convencionales. Esta tecnología se aplica entonces a todos los lodos, a todas las plantas de lodos activados. Pueden ser convencionales, biológicas. Todas pueden beneficiarse con la implementación de esta tecnología SSELECT. Otra consulta de parte de Laura Jorganjian, perdón. Buenas tardes. ¿Se puede utilizar esta tecnología para empresas que producen pulpa de frutas? Yes. Sí, creo que para este tipo de plantas industriales se puede utilizar. Sin embargo, probablemente para estas plantas haga falta algún tratamiento adicional como un digestor anaerobio, sobre todo cuando hay una alta concentración de CO2 a biogás. En este caso, se puede utilizar una planta SSELECT o MABR. En estas configuraciones estamos viendo algunas plantas en Brasil donde podemos optimizar el tratamiento biológico utilizando el lodo granular, pero el primer paso con el digestor es ese. ¿Qué pasa con el consumo de energía cuando se utiliza SSELECT? Otra muy buena pregunta. SSELECT reduce el consumo energético. No solo se aumenta la capacidad de la planta, sino que también se reduce el consumo de energía en toda la instalación. Por ejemplo, en la planta que tenemos en Suiza, que está al sur de Zúrich, 50 kilómetros, la planta tenía 4 procesos y desde que implementamos SSELECT, hubo 2 áreas que quedaron fuera de servicio porque ya no hacían falta. Así es como podemos afirmar que hemos aumentado la capacidad en un 100% con nuestra tecnología. Si nos concentramos en el equipamiento, tenemos menos equipos. Entonces, en lugar de 4, en lugar de tener 4, tendremos 2 estanques de lodos activados. La concentración será mayor que en una planta típica. Entonces, están funcionando por un periodo más corto para producir el mismo resultado. Y esos son solo un par de ejemplos. Las plantas tienen un tiempo entonces de funcionamiento menor. Más allá de eso, tenemos los clarificadores y no necesitamos una bomba de recirculación interna. Creo entonces que hemos alcanzado 20 a 25% de menor consumo de energía para estas plantas. Otra pregunta, Marius, de Miguel Damiano. ¿Qué diferencia tiene el sistema Nereda que se ha desarrollado en Holanda con el sistema? Creo que esa también es una buena tecnología. La diferencia es que no estamos limitados a tanques profundos. Podemos implementar nuestra tecnología en los tanques de aireación existentes que sean de 4 o 5 metros de profundidad. Nereda no lo puede hacer. Estamos generando los gránulos con el uso de Mimics y utilizamos hidrociclones para la separación. Hicimos comparaciones de plantas y para las plantas tradicionales, para las existentes, es mucho más económico implementar nuestra tecnología porque
cuando hay limitaciones en la profundidad de los tanques, es más fácil colocar nuestra tecnología y poder incluir los gránulos en la planta ya existente. Lo interesante, una planta que iba a ser de Nereda, ahora está usando nuestra tecnología. No digo que Nereda no sea buena, es una muy buena solución, pero es más aplicable a plantas nuevas, donde uno tiene la libertad de construir los tanques desde el comienzo con una determinada profundidad. Para las plantas existentes, creo que la tecnología que se debe utilizar es la nuestra. Y la última pregunta, Marius, ¿qué aumento de capacidad se puede lograr usando ese SELEC sin construir tanques adicionales? Como dije, podemos aumentar en un 100%, un 150%, 200%. Tenemos que ver la hidráulica de la planta y lo que vemos, a veces el cuello de botella es que puede haber, puede estar en el sistema de aireación. Se puede aumentar la capacidad para tener otras tuberías y luego así se puede alcanzar 100 o 100% o 150% de aumento. Muchísimas gracias, Marius. Le agradecemos muchísimo su presentación. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí tienen mi dirección de email. Les puedo enviar información y yo voy a tratar de responderles de manera oportuna. Si me envían consultas. Muchas gracias. Thank you.